Cuando comienzas a aprender a hacer ritmos en la guitarra, a hacer rasgueos, algunas veces encontrarás que algunos te explican y te dicen que toques con estas dos uñas, que la uña del dedo índice, la uña del dedo pulgar, o que uses una plumilla, o que toques con estos cuatro dedos, con estos cuatro dedos, las uñas de esos cuatro dedos. Hay diferentes formas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Revisar una de las formas, que será el sonido de carne. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Hay sonido de carne? Sí, soy Carlos García y quédate en esta lección, en esta clase del viaje del guitarrista, para aprender cómo usar el sonido de carne. Hola, soy Carlos García, bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0 y tú te encuentras en el viaje del guitarrista. Cuando a mí me regaló mi papá la guitarra, la primera vez, en esencia fue que yo llevé la guitarra al colegio la primera vez. Ese día que yo llevé la guitarra al colegio la primera vez, te cuento que yo iba con mi hermana pequeña en ese entonces y a mí me daba pena. Entonces, si a ti te da pena cargar la guitarra para algún lado, no te preocupes, es lo más normal del mundo. A mí me daba pena. Yo le dije a Daisy, Daisy, ¿me hace favor llevar la guitarra? Y ella muy amablemente la llevó. Ella pues no sufría de penas en ese entonces. Y ya cuando llegué en el colegio, poco a poco le fui cogiendo más cariño a la guitarra, porque a mí me da miedo de qué es lo que me van a decir los demás, es que ya estoy aprendiendo, ya sé o qué tal que me pidan canciones. No, o sea, si tú estás aprendiendo, mi invitación es que practiques. Ánimo, paciencia y práctica. Practica, practica, practica. Si las personas se te acercan a preguntarte qué estás haciendo, di estoy aprendiendo. ¿Qué estás aprendiendo? La música que me gusta. Estoy aprendiendo a hacer esto, lo otro. Muy tranquilo, muy tranquila, muy seguro de lo que estás haciendo. Ahora sí, aparte de hacer esta pequeña pausa, vamos a practicar esos 4 ritmos que ya vimos en la clase anterior para que te fueras soltando. Si no la has visto, aquí te la dejo. Hicimos 4 ritmos, si se puede decir, con la mano derecha. Y en esta clase, en esta lección, vamos a usar el sonido de carne. ¿Qué es el sonido de carne? Haz así. ¿Qué es esto? ¿Cierto? La manito. Manito arriba. ¿Qué es esto en lenguaje no verbal? ¿Qué significa? Que todo bien, todo bien, todo bien, como dijo el pibe. Esto, si no sabes quién es el pibe es un jugador de fútbol de Colombia. ¿Sí? Todo bien, todo bien. Y salía en un comercial de Papa Margarita. Decía, todo bien, todo bien. Entonces, esto es un like, dale like a la manito. Y vas a hacer así. Esto es sonido de carne. Hacia abajo. Si fuera hacia arriba, entonces vas a hacer como una pistolita y vas a subir tu dedo. Sonido de carne. ¿Qué sonido de carne? Sonido de uña. Y este es sonido de carne. Los ejercicios, ritmos que vamos a estar practicando, la anterior y los que vienen, se pueden practicar con metrónomo. Con metrónomo. Pero por efectos prácticos no vamos a utilizar el metrónomo, sino que vamos a contar cada uno de los tiempos. Estamos haciendo compases de 4 tiempos, de 4 pulsos. El primer ritmo es hacer rasgueos hacia abajo y en el tiempo 1 es que vamos rasgueando. Vamos a hacer el sonido. ¿Sí? Entonces hacemos. Siempre vamos a contar, vamos a procurar 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esto es sonido de carne. Así, despacito. Evita hacer esto. No, vas a hacer despacio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Practica unos 2, 3 minutos al día, por una semana, 2 semanas. No, algunos días. Ya luego ve practicando ciertos ritmos. Ahora, ¿cuál sería nuestro segundo ritmo? Segundo ejercicio aquí sería hacer el rasgueo, pero en el tiempo 1 y en el tiempo 3. Con sonido de carne, seguimos utilizando nuestro dedo pulgar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Más despacio. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál sería nuestro tercer ritmo? En nuestro tercer ritmo o tercer ejercicio, en cierta medida, vamos a hacer rasgueos hacia abajo. Seguimos haciendo rasgueos hacia abajo. Esto es un rasgueo, ¿cierto? Pero vamos a hacer el rasgueo en cada uno de los tiempos. Contamos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puedes colocar el metrónomo y en cada bip, 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 bip vas haciendo el rasgueo. Bip, 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 bip. ¿Sí? O irlo contando o mentalmente. Aquí estamos llevando el tiempo, estamos llevando los pulsos, nos estamos acercando a uno de los elementos de la música que es el ritmo, ¿de acuerdo? Y antes de ir a nuestro cuarto ritmo, te quiero recordar que hay algo que se llama el método DS, que es un método de guitarra, un sistema paso a paso que desarrollé para enseñarle a mi esposa a tocar su primera melodía en menos, bueno, su primera melodía no, su primera canción en menos de 21 días. 21 días, pero al día 16 ya estaba tocando su primera melodía y canción completa, siendo constantes. Es una rutina, pues es una rutina no, es un método, es un sistema que si tú lo sigues, si eres juicioso, lo vas a conseguir. Ahora vamos con nuestra cuarta técnica, cuarto ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como lo vimos en la clase anterior, bajamos, contamos 1 y cuando subimos vamos a decir I. Aquí vamos a subir es con este dedo, el dedo índice. Por eso subir con el dedo medio también, pero aquí vamos a hacer el ejercicio con el dedo índice. 1 I, 2 I, 3 I, 4 I. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4 y 1 I, 2 I, 3 I, 4 I, 5 I. Bueno, siempre son compases de 4 tiempos. 1 I, 2 I, 3 I, 4 I, 1 I, 2 I, 3 I, 4 I, 1 I, 2 I, 3 I, 4 I. Más adelante vas a hacer así. Es un movimiento de muñeca y bueno, de los dedos. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y... Ya sabes que cuando hacemos los 4 tiempos estamos haciendo nuestro compás y el compás se va repitiendo. Así que esta es una de las formas, pero esta es una. Hay una más interesante que por lo general a la mayoría de personas les gusta y se les facilita. A mí mismo se me facilita cuando toco ritmos en la guitarra. Y esa forma, esta técnica, la vamos a aprender en el siguiente video. Quédate y aprende conmigo. Estás en el curso El viaje del guitarrista. En el siguiente video vamos a revisar esa otra forma, esa otra técnica.